¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo? Buenos días a usted, a la audiencia. Gracias por la llamada. No, por favor, a usted por atendernos. Siempre que lo molestamos está ahí atentos para atendernos. Bueno, ¿por qué dice que es falso este swap del Tesoro de los Estados Unidos para el gobierno argentino? Bueno, en primer lugar, porque los swaps se hacen entre bancos centrales. Es decir, no existe un swap de un Estado. El Banco Central de Estados Unidos puede acordar para el Banco Central de Argentina un swap. Es decir, le abre una línea de X cantidad de dinero para ser utilizado de mutuo acuerdo en ciertas circunstancias. En cambio, lo que tiene el Tesoro norteamericano es un fondo del Ministerio de Economía de Estados Unidos que no puede ser contabilizado como un swap. Fondo de estabilización no es un banco, trae totalmente a discrecionalidad del ministro de Economía, allá se llama secretario de Tesoro, Sí. que es este hombre Scott Bessent. Entonces se trata nada más que de un respaldo potencial, si se ajusta a las condiciones que Estados Unidos quiere, Sí. para intervenir en el mercado de cambio de Argentina, pero no compromete al Banco Central norteamericano. Ujú. Este es un dato muy importante, porque probablemente el Banco Central norteamericano está en contra de un swap. Ujú. O sea que, pero acá hay una cuestión que, ¿se saltaron pasos o es lo que corresponde? No, mire, hubo una crisis muy severa en Europa Sí, en 2012. sí, El Banco Central Europeo no tenía dólares suficientes para hacer las transacciones, había habido una salida de dinero muy grande, sí. y entonces el Banco Central de Estados Unidos hizo un swap con Europa, es decir, los dólares que el Banco Central Europeo no tenía, los podía retirar de Estados Unidos para las distintas operaciones que se hacían en Europa. Ujú. Y luego, el tiempo los iba a tener que devolver. Esta es una operación de un fondo que maneja el ministro de Economía de Estados Unidos. Ujú. Que, repito, ya lo llaman secretario de Tesoro. Sí, sí. Y que está a total discrecionalidad del propio Estados Unidos, de Trump. Ujú. En cambio, un swap del Banco Central norteamericano con el Banco Central argentino es un acuerdo, tiene reglas, y no puede el Banco Central norteamericano actuar caprichosamente. Claro. Supongamos que Argentina decide nacionalizar el litio, Sí. el Banco Central norteamericano no le puede cancelar el swap. Hay un acuerdo. En cambio, Estados Unidos con su fondo puede hacer cualquier cosa si el gobierno argentino tomara una medida contraria a lo que Estados Unidos entiende más conveniente. Ujú. Bueno, creo que estaban reunidos, se van a reunir el presidente Trump con el presidente Milei y suponemos o está claro que este tema y que esto de los fondos de este dinero será, y esperando porque algunos especulan el resultado de la elección del 26 de octubre, a ver cómo le va al gobierno y demás. Sí, yo creo que esto es un acuerdo para los próximos 15 días, nada más. Ajá, Después hay que barajar. bien. Porque fíjese que le están diciendo a Milei a quienes tiene que colocar como ministros, Sí, sí, cambiar el gabinete, todo lo demás. Bueno, eso va a depender del resultado electoral. electoral. Es decir, todo esto es una operación por dos motivos. Una, para favorecer a Milei en el resultado electoral y no como estaba ocurriendo, que se iba a producir una devaluación desordenada del peso y eso hubiera hundido definitivamente al gobierno, a lo mejor ni siquiera hubiera sobrevivido. Y en segundo lugar, como lo dicen todos los medios, fondos internacionales muy cercanos a Bessent tienen dinero invertido en los bonos argentinos. Cuando esto ocurrió en la época de Macri, estos fondos perdieron mucha plata, porque Macri les pidió que se quedaran en pesos. Sí, Bueno, estaba Caputo mismo, sí. les pidió que se quedaran en pesos, que él iba a controlar la devaluación, no la controló, y entonces con los pesos que se quedaron en estos fondos perdieron valor. Exacto.
¿Usted dice que el Caputo que estaba en aquel momento tendrá algo que ver con el Caputo que está ahora? No creo, no creo que el hombre tropieza dos veces con la misma piedra, no creo. Eso es una ironía. Y claro, ¿qué le parece? Sí, es el mismo personaje, pero porque el caso del otro Caputo que tiene el gobierno, que es el sobrino del ministro de Economía, traigo a colación porque me acordé ahora, que parece que Estados Unidos lo quiere colocar, quiere que se lo nombre en el gobierno de Milei. Ajá. Le den un ministerio. Ajá. Con esto quiero decir que Estados Unidos dirige la política y la economía de la Argentina. Uh-huh. Y a partir de ahora, con esto, porque ayer hubo algunas respuestas vía redes sociales, este señor Besen dijo que Milei se había comprometido a sacar a China de Argentina. ¿Cómo lo ve, Jorge, usted a eso? ¿Qué cree que va a pasar ahora con la relación argentino-china? Puede haber algunos roces. China está muy fuertemente invertida en la Argentina. Uh-huh. Y no solo en la Argentina, en Brasil, etcétera. Entonces esto forma parte de una campaña de propaganda contra China para ir socavando posiciones de China, que algunas inversiones en el litio vayan para Estados Unidos y no para China. Uh-huh. Pero le voy a contar una cosa, a ver si nos detenemos un minuto. Sí. El principal responsable de que una inversión, por ejemplo, para el litio, vaya a China y no a Estados Unidos, el principal responsable, ¿quién es? Es el mismo Estados Unidos. Estados Unidos con Trump, bueno, primero con Biden, pero ahora ratificado con Trump, determinó que los únicos que van a poder exportar litio a Estados Unidos son aquellos que estén en una cadena de producción con una norteamericana en Estados Unidos. Si no están en una cadena, es decir, usted le vende a una empresa norteamericana determinada y esa empresa norteamericana industrializa el litio. Sí. Si esa cadena de producción no está formada, el litio va a sufrir un aumento de aranceles si Argentina lo quiere exportar a Estados Unidos. Ahora parece que es una concesión y lo va a cambiar, pero hasta ahora era así. Uh-huh. Hasta ahora era así. Para exportar a Estados Unidos había que pertenecer a una cadena de producción dentro de Estados Unidos. Entonces, muchas empresas no invirtieron en el litio. Uh-huh. Que vinieron los chinos, a los cuales le importa un bledo, uh-huh, una cadena de producción, digamos, uh-huh, ahora en Estados Unidos. Parece ser que en esta discusión con Milei, Estados Unidos haya cambiado de posición y le baje los aranceles, uh-huh, o elimine totalmente los aranceles al litio de Argentina y venga una invasión de inversiones en litio. Uh-huh. Eso puede formar parte del plan. Pero me interesa esto, lo que me interesa del punto es que Estados Unidos, en sus medidas proteccionistas, le facilita el trabajo a China. A China, claro. Bien, que dicen, no le podés vender a Estados Unidos porque te subieron los aranceles, por ejemplo, a Brasil. Bueno, arregla conmigo que yo te los compro. Claro. ¿Me entiendes? Sí, señor. Entonces muchas veces la política es tan confusa de Trump, tan intempestiva, tan provocadora, que se hace un daño a sí mismo. Y bueno, me importa un bledo que lo resuelvan como sea. Ahora, lo importante de estas cosas que dice Besen es más que nada relativo a Venezuela. Estados Unidos está a punto de hacer algún tipo de agresión militar a Venezuela. Por eso le dieron el premio Nobel, sí, a esta mujer María Corina Machado. María Corina Machado, sí, señor, que aún hoy, pero ya muchas veces en el pasado, abogaba por una invasión del ejército norteamericano a su propio país para echar a Maduro. Sí. Usted, mire, ahí tocó un tema, se está hablando obviamente mucho de lo que ha ocurrido, de lo que está pasando en Medio Oriente y demás. ¿Usted lo ve factible esto, de lo que usted está contando, Jorge, de la intervención de Estados Unidos en Venezuela? Sí, claro que lo veo factible. Lo veo factible porque acaba de aparecer un artículo muy importante en el diario The New York Times. Sí.
según el cual Maduro ha estado discutiendo con los norteamericanos durante 2 meses seguidos, en el que le ofrece grandes concesiones económicas y políticas para que no intente derrocar al gobierno. Y concesiones realmente fuertes: petróleo, oro, minerales raros, muy fuertes, e incluso alguna injerencia política también. Hubo una discusión en el gobierno norteamericano, cuenta este diario, y era la derecha de este gobierno de derecha de Estados Unidos, se opuso a un acuerdo con la idea de que el objetivo tiene que ser derrocar a Maduro, no quedarse con la riqueza de Venezuela sin derrocar a Maduro, sino quedarse con la riqueza de Venezuela pero derrocando a Maduro. Entonces, ante esta información, no tengo más remedio, no que asegurar que va a ocurrir, pero no descartar. Porque Estados Unidos, como lo ha hecho con Irán, no necesita invadir Venezuela. Con un pretexto cualquiera, bombardea un lugar, porque dice que ahí hay narcotraficantes, lo que fuere. Venezuela no tiene capacidad de impedir eso, y entonces va a implosionar por adentro el de Venezuela. ¿Entiende? ¿Y esto qué es? ¿Y cuánto tendrá que ver entonces la figura de la propia Corina Machado con esto? ¿Cree que después puede llegar? Claro, totalmente. Ella sería la más indicada para reemplazar a Maduro, porque ella es la que ha promovido más solución. Y ella tiene el respaldo de quien no quiere ningún acuerdo con Venezuela, aunque en Venezuela se entregue todo. El que no quiere ese acuerdo es Marco Rubio, el secretario de Estado, que es un hijo de migrantes cubanos. Exactamente eso. Para contarle a la gente quién era, que aparte es una persona muy ligada, muy cercana al presidente de Estados Unidos. No, de acuerdo, pero está a la derecha de Trump. Está bien, pero para contarle a la gente quién es Marco Rubio, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, señor. Es un halcón. Sí, señor. De la derecha, en particular en América Latina. Sí, señor. Jorge, entonces, le quiero preguntar algo que porque está claro que aquí es más fácil responder qué haría Argentina. En este caso estamos hablando de Argentina con los dólares que necesita, por cuestiones de las que ya todos sabemos de nosotros de Argentina, con los dólares que el Estado, que el gobierno necesita. Pero la pregunta acá es al revés. ¿Qué hace Estados Unidos supuestamente con los pesos que le compra Argentina? No, de aquí hasta que se devalúe la moneda, se ordene la devaluación, y eso dependerá un poco de los resultados electorales, y los que tienen inversión norteamericana acá, los amigos de este hombre Bessent, que es el secretario del Tesoro, ese dinero lo tienen invertido a altísimas tasas de interés. Esas tasas de interés enormes, son 50% anual, con la que Milei y Caputo trataban de evitar que se vayan los dólares y que se queden en pesos. Entonces, por ahora es un negociado. Cuando esta gente venda esos bonos que tiene o esos depósitos que tiene, Trump va a dar autorización para que devalúen, y la devaluación del peso se va a producir sí o sí después de las elecciones, de alguna manera. Hay que ver cómo lo arreglan, y eso va a ser un perjuicio muy grande para el pueblo argentino. Por eso nosotros en Política Obrera, a través de discusiones internas, debates que hemos tenido, hemos planteado que hay que rechazar el Bessent y hacer una campaña por el rechazo de este plan, porque este plan convierte a la Argentina en un protectorado de Estados Unidos, donde la economía del país, las finanzas y hasta la forma de gobierno se decide en la Casa Blanca. Compleja la situación, la verdad, muy complejo. Ya no solo lo que ocurre en nuestro país, ni hablar de la parte económica, de lo social, de lo que está pasando en la Argentina, sino ahora agregar esto también a nivel internacional. Pero, le voy a decir una cosa, es complejo en un sentido, pero es muy simple en otro sentido. Cuando uno empieza que le meten todas las variables, tasa de interés, esto, dólar, se va, viene, esto y lo otro,
como discusión me parece compleja. Ahora, ninguna nación puede aceptar la tutela de otro que además es más poderoso, sí, claro, y que le dicte su política económica, porque la consecuencia sobre la que no se habla, ahora veo que en los últimos días se está hablando más, es que Argentina tiene la crisis industrial más grande de su historia. sí, Las fábricas se están cerrando, sí, hay suspensiones y hay despidos, algunas no se abren más. sí, Acá hay una especie de genocidio industrial. sí, sí. Sí, lamentablemente. Entonces, mientras todo el mundo mira cuánto está el dólar hoy sí, y cuánto no está, sí, no mira que las consecuencias de esta política sí, son muy dañinas para el empleo de los trabajadores. sí. Sí, no solo con la industria, Jorge, pasa con... Le cuesta el comercio, Sí, le cuesta bueno, hasta el cuando digo comercio de industria, barrio, me- el comercio al cotidiano, No, al del no. día a día, ni hablar. Sí, no. Discúlpeme, Sí. es una forma, yo en la palabra industria, que Sí, toda la actividad económica que hace a la producción sí, por y el supuesto, comercio, si no existiera el comercio, la producción no iría a los consumidores. por supuesto. ¿No es cierto? Sí. Bueno, es una limitación de mi lenguaje. No, pero No, queda no, claro, no, queda claro, Lo Jorge, diferencia porque acá de los estamos bancos. hablando de fábricas o de empresas de 300, 400 empleados que paran la producción literalmente, y empresas que lamentablemente cierran por 15, 20, 30 días y que después sabemos cómo termina eso. Claro, bueno, ese es va a ser el golpe más duro Claro, de lo que están armando con Trump. Y esto va a provocar una crisis social y nosotros, como partido, llamamos a resistirla. Porque ahora, no podemos admitir Jorge, una situación de esclavitud social. la pregunta es, si todo esto está pasando ahora, suponiendo que nos faltan poco más de 10 días para las elecciones, el 26, suponiendo que el gobierno no tenga un buen resultado en las elecciones, entonces después del 26, ¿qué? Porque si estamos hablando todo esto en la previa, todo esto es antes, después de lo que fue la elección del 7 de septiembre en la provincia, si el gobierno el 26 de octubre no tiene un buen resultado, que también es discutible qué sería un buen resultado para el gobierno, pero Claro. ¿qué pasaría después del 26 entonces? No, yo le comento lo siguiente. En mi opinión, el gobierno va a entrar en una crisis definitiva. ¿Tengo un buen resultado o no tengo un buen resultado? O lo que él entienda por buen resultado. Sí, Si tiene un mal resultado, como ocurrió en la provincia, en nuestra provincia ahora en septiembre, sí, bueno, el impacto va a ser más o menos inmediato. Pero si no llegara a tener un resultado tan malo, y en realidad todo el mundo pronostica que va a ser peor, la crisis se va a manifestar meses después. ujú, ¿Me entiende? Sí. De la Rúa no cayó después de las elecciones de octubre del 2001. Siguió. Cayó cuando declaró el estado de sitio sí, en diciembre del 2001. Pasaron 2 meses. Es decir, acá hay problemas económicos que no dependen claro, de que saque tanto voto, o saque menos, o saque más. claro, Hay que resolver estos problemas. claro, Y como ellos están enfocados en defender a los grupos financieros que hicieron especulaciones en Argentina, las medidas que toman agravan la situación popular. claro. Entonces esto va a ir a un desenlace, independientemente del resultado de las elecciones. Claro. O sea, Ahora, hay un claro, el factor, primer hay una temor. cuestión económica que está desencajada independientemente del factor de las elecciones. Ah, totalmente. Claro. Es una situación gravísima porque usted tiene un problema financiero y tiene un problema industrial. Si usted arregla el problema financiero que consiste en darle una salida a las cuestiones financieras, el industrial se agrava Claro, porque va a ser más cara las tasas de interés, va a haber devaluación, va a haber inflación. ¿Me entiende? sí, sí, sí. Es decir, cuidado en todas estas elucubraciones que hacen estos genios de la economía, que la Argentina no es solo el funcionamiento de los bancos y la deuda. Claro. En el afán de pagar la deuda, han destruido la economía del país, la economía industrial del país. Sí, tal ¿No cual. es cierto? Entonces esta crisis tiene una envergadura que no la va a resolver un resultado electoral. Ujú. Por Queda eso, claro. en cierto sentido,
estas elecciones son inútiles. A ver si me entiende. Importantes para el destino de tal o cual fracción dentro del campo oficial, inútiles para resolver cualquier problema fundamental del trabajador argentino. Claro. Bueno, esperemos porque en el medio obviamente que está el trabajador, el vecino y el ciudadano de a pie, que la verdad que ve cada vez más complicado la cuestión social, la cuestión económica ni hablar, el llegar a fin de mes, las jubilaciones, las tarifas y lo que ya todos conocemos y lo que ya todos sabemos. Jorge, le mando un abrazo, gracias como siempre y será hasta la próxima, ¿eh? Gracias. Realmente la próxima va a ser cuando hagamos el balance de la selección. Cómo no, con mucho gusto, Gracias, bueno, Jorge. Hasta la próxima. Chau.